Calor. Por aquí. Bueno, vamos ya. Calor de película. Bueno, lo que se van conectando nuestros buenos amigos foristas, acá con un calor de esos demencial, acá en la isla de Puerto Rico, ya hoy, martes 2 de mayo del año 2023, tenemos una enorme ola de calor y esto parece ser el preámbulo de lo que viene para este verano, comienza ahora en junio, junto con la temporada de huracanes. Pero bueno, comenzamos y saludando a toda esa gente buena que siempre se conecta conmigo aquí en mi segmento Los Martes Pensando en Voz Alta. Habíamos estado algo irregular las pasadas semanas con la presentación de mi segmento y luego el programa La Otra Realidad, que estábamos pues inconsistentes, a veces un jueves, a veces no fue obviamente aquí a la señal al aire, por ende pues era parte del tiempo limitado que teníamos en ese momento para presentar la conferencia o magna presentación que tuvimos este pasado fin de semana. Bueno, antes de entrar en materia, quiero agradecerles a las miles y miles de personas que se dieron cita con nosotros, más de 3.000 y pico de personas que estuvieron con nosotros en estas presentaciones que hicimos el pasado sábado 29 de abril y domingo 30 de abril con nuestra conferencia Top Secret. Es decir, una extensión del segmento que hacemos o el programa que hacemos Top Secret en Molusco TV allá en YouTube. Agradezco únicamente a la producción general, ¿no? Molusco LCC, que fue la gente que estuvo con nosotros a cargo de todo esto, o mejor dicho, Molusco, creo que es Molusco CCL, que es la gente que produjo esto a nivel grande, ¿no? Teatro y todos los asuntos pertinentes, sino también a mi equipo de trabajo que estuvo conmigo en el campo, ¿no? Ahí en la investigación directa, expuestos al sol, a la humedad, a los hongos, a la murcielaguina, a todos los contaminantes habido y por haber que obviamente tuvimos que respirar en muchos de los sitios que estuvimos en la investigación en las pasadas 4 semanas y media. Pudimos presentar un material de interesante por demás, una gran cantidad de evidencia, de información. Ya ustedes, si pueden leer los comentarios de las personas que asistieron aquí, van a darse cuenta que esto era algo definitivamente bien pensado, centralizado y basado en evidencia. No únicamente circunstancial, a base de fechas y hechos en algún momento histórico, sino en lo que se descubrió y se pudo recoger en el campo, ¿no? En el trabajo de investigación directa. Agradezco a Daniel Altieri, a Che, que siempre ha estado conmigo por años y años investigando en el campo, a mi amigo Orlando Bermúdez, que fue el fotógrafo, el biógrafo, el hombre del video, de los drums, todo esto, que estuvo conmigo aquí trabajando en esta serie, y lógicamente a mi productora personal Denise B, por el apoyo y la logística de todo esto que presentamos en la investigación de campo, importante por demás. Y también agradecemos sobre todo a la gente que estuvo con nosotros, el apoyo a ustedes, los que están conmigo y son la razón de ser de este tipo de trabajo que hacemos en el campo, como lo que hacemos aquí los martes y los viernes, como dicen por ahí, gratuito, ¿no? Esto es ad honorem, esto es para ustedes y ustedes, como siempre, verifiquen la información que aquí nosotros desglosamos, presentamos a mi gente buena. Gracias a todos ustedes por permitirnos, ¿no?, estar aquí con ustedes en vivo y luego a los que van a mis conferencias, a mis charlas, a mis conversatorios y a este tipo de actividades más complicadas, más complejas, porque hubo teatro, cine, todo a la misma vez, y conferencias, una fusión de muchos recursos audiovisuales. Así que no se da siempre, no siempre hay la capacidad económica para hacer este tipo de cosas, pero nuestra investigación siempre está ahí, está al día y estamos siempre buscando lo que se supone usted no deba saber. Dicho todo eso, pues bueno, agradecidos una vez más, ya veremos cuándo estaremos en Estados Unidos, cuándo iremos al área oeste de Puerto Rico, a otros lugares. Eso no lo decido yo, lo decide obviamente la producción general que está a cargo de esta presentación. Ya tendremos la información en el momento dado. Por el momento, próximamente estaremos con nuestros conversatorios, trayendo información de última mano de diferentes temas y asuntos de la mar de interesante para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a algunas cosas de lo que está pasando en el mundo, porque yo creo que hay situaciones que hay que darle seguimiento. Hemos estado un poquito aparte de este
tipo de información, pero hay que traerla porque es parte de lo que pasa en la globalización, es parte de todo lo que pasa en el mundo. Y los sistemas de comunicación están globalizados, están en diferentes cadenas de noticias, en redes en particular. Y muchas de ellas, como hemos discutido tantísimas veces, pues ya tienen, ¿no?, una línea editorial y llevan de un foco desde un punto de vista en particular, o dan cierto tipo de información y otra meramente no la dan. Y eso pasa tanto con las cadenas de noticias rusas como las occidentales. Aquí todo el mundo juega el mismo juego. Es el juego del desengaño, de la desinformación y de que las masas pues tengan o generen una opinión de acuerdo, ¿no?, a unos cálculos específicos que se hacen con la ideología en mente de hacer que el mundo pues gire hacia una dirección, cualquiera que ésta sea. Yo acá trato en ese sentido de poder apreciar los cambios de un lado y del otro, derecha, izquierda, centro, y no caer en el juego. Hay personas que ya vienen predispuestas, hay personas que ya pues cualquier cosa que le digan de un lado no es fake news porque andan con la cabeza volada, y hay otros que definitivamente no aceptan cambios, o inclusive por más evidencia o verdad que usted le presente, pues no van a salir de la mentira en que están. Les agrada, les es cómodo, es lo que conocen. No tienen que usar más materia gris para tratar de ver más allá o tratar de descifrar qué es lo que ocurre en nuestro mundo aquí ahora. Así que usted tiene todo tipo de gente. Gente no muy brillante, gente muy brillante y confundida, gente no tan brillante pero clara en lo que sabe, gente brillante que está obviamente a otra escala, que conoce más que todos nosotros lo que está ocurriendo tras bastidores, pero esa gente tiene más responsabilidad que yo y que usted. Esa gente que dice que sabe más, o tiene, ¿no?, las claves secretas del universo, o del mundo, o de lo que sea. Esa es la gente que está comprometida a iluminarnos a todos nosotros, a ponernos luz en el sendero, en el camino, a abrirnos vías para encontrar respuestas, para conocer tal vez lo que algunos llaman la verdad, si existe desde ese punto de vista particular de cada cual. Pero nosotros en nuestra limitación tratamos de que usted sea libre en ese sentido, me explico. Que usted tenga la oportunidad, a base de la evidencia recopilada, de los datos o los asuntos que se discuten o las noticias que llegan, y llegar usted a una posición. Las conclusiones, yo no soy muy amigo de las conclusiones, ¿no sabe? Porque concluir lo dice la palabra, la etimología lo explica sencillamente. Te concluyó. Aquí no hay capítulo cerrado, lo sabemos, ¿verdad? Aquí está abierta la discusión, no solamente la discusión, sino que hay que ver continuamente las transiciones y los cambios que ocurren en el mundo diariamente. Y cómo no únicamente se puede cambiar de postura gracias a la nueva información que llega, porque si usted sigue pensando igual que en los años 90, usted que ha vivido de allá para acá, digo, la gente más madura, la gente más joven, que obviamente su recuerdo comienza en este siglo, pero los que vienen del pasado siglo y no han cambiado desde el día 1 su postura mental, pues no aprendieron absolutamente nada. Se quedó neutro, no oscila. Es importante que hay que modular, en pocas palabras, con tanta nueva información a la mano. Aparte de poder no echar a un lado la paja del grano, no la desinformación a un lado, pero uno ir refinando información, no la que a uno le guste, no la que a uno le convenga, no la que va de acuerdo a las ideas que usted tiene, prejuicios, ideología o lo que le venga, simplemente lo que pueda ser compatible con la realidad, entre comillas, ¿no?, con lo real que se supone que hay aquí, ¿no?, con las cosas que se viven y se experimentan y se verifican. Explicado eso de manera somera, rapidita, para no ir a un análisis crítico, qué sé yo, para quién sabe quién. Aquí lo importante es que podamos estar siempre abiertos a la discusión, que seamos mentes libres, libres pensadores, que tengamos la oportunidad de seguir adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias, que nos permitan una mejor posición al momento de tratar de describir lo que pasa en este mundo y, lógicamente, lo que ocurre en Puerto Rico también. No dejarnos llevar por las líneas políticas del país, por amor a Dios, boludo. No dejarnos convencer por el político de turno, por la campaña política o la propaganda. De eso ya hay demasiado tiempo. Y hemos tomado decisiones acéfalas porque no hemos podido, obviamente, decidir cosas correctas o escoger gente correcta en un momento histórico que es necesario que el puertorriqueño tome conciencia de sí mismo y de su realidad. Lo mismo lo traspolamos al resto del mundo, a cada país latinoamericano, africano, europeo, asiático, Norteamérica, que está en plena ebullición de luchas internas y en divisiones, tanto raciales como políticas, ideológicas, económicas, etcétera, etcétera. Dicho todo eso, y fíjese usted, todavía tenemos la garganta afectada, esto no ha sido fácil, un poco de agua, y vamos a los asuntos medulares que tengo hoy para ustedes aquí. Que no es fácil. Vamos a ver. Bueno, usted sabe que el próximo 11 de mayo, la semana próxima, jueves
11 de mayo. Termina lo que se llama el título 42. Hay gente que no sabe lo que es el título 42, porque no lee sobre esa noticia, pero la mayoría de nosotros estamos de alguna forma o manera pues, conectados con esa información que viene corriendo desde el tiempo del expresidente Donald Trump. Y el título 42 señalaba directamente, es decir, a la expatriación o sacar de Estados Unidos, sacar de sus fronteras a todos los migrantes ilegales o inclusive algunos que su estatus no estaba muy bien definido. Me explico. Título 42 se aplicó durante la emergencia del COVID-19. Había que controlar la frontera de Estados Unidos. Había un impacto que había matado cientos de miles de estadounidenses que habían sido diagnosticados con COVID-19 y, lógicamente, la onda a nivel mundial que había traído la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta y otras organizaciones médicas a nivel internacional era que, obviamente, la pandemia estaba acabando con millones de personas y que era una amenaza directa de seguridad nacional, no solamente de salud pública. Por ende, el presidente Trump pues, trajo este título 42 que se aplicó, donde se enviaron inclusive tropas de la Guardia Nacional. En la época de Trump fueron más o menos como 5.000 soldados de la Guardia Nacional. También tropas de la reserva del ejército de los Estados Unidos, para reforzar la vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, el próximo jueves 11 de mayo se vence ese título, es decir, ya no está el título vigente, por ende, se espera que lleguen miles y miles de personas pidiendo obviamente entrar a los Estados Unidos, ¿no? De migrantes legales, ilegales y todo el que aparezca, inclusive gente pidiendo asilo político a través de la frontera de Estados Unidos. México supuestamente ha estado reuniéndose con dignatarios de Casa Blanca para ponerse de acuerdo cómo van a manejar esta nueva crisis en la frontera, que en ocasiones ha habido crisis humanitarias, definitivamente, tanto en el lado mexicano como en el lado de Estados Unidos, donde se ha separado familias, niños se han puesto prácticamente en campos de concentración. ¿Es o no es así? Padres y madres separados de sus hijos, etcétera. Esto lo hemos visto no una vez, no dos, decenas de veces, y se ha discutido en todos los foros en los Estados Unidos, exclusivamente ¿no? Allí en Texas, donde se ha planteado esta problemática de estos campos, obviamente, de retención, por no decirle de concentración. Que aquí en Puerto Rico hacemos memoria y también hemos tenido campos de concentración, o se le olvidó. Un tema que también discutí, aunque someramente, allá en la presentación de Top Secret, cuando hablamos, la década de los 80, la época que estaba en la gobernación Carlos Romero Barceló, en ese tiempo histórico que también estaba Ronald Reagan allá en los Estados Unidos, y que todos los migrantes que llegaban de Haití a las costas de Estados Unidos, a la Florida, por ejemplo, alguna zona del Golfo de México, si llegaban hasta allá, Puerto Rico, ¿no? A través del Canal de la Mona o lo que fuese, pues eran separados y eran llevados a un campo de detención, donde en Fort Allen, Juana Díaz, los más jóvenes no recuerdan esto, los que peinamos canas, pues obviamente revivimos esa imagen, allá en Juana Díaz. Y que usted debe recordar, verifique, y como yo siempre invito a mis estudiantes, vaya a la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico, allí en Río Piedra, busque la hemeroteca, los artículos publicados y los reportes e informes de aquel momento histórico donde se detuvieron a los haitianos en Puerto Rico, y vea si es o no es así, despierta durmiente, que fue una cuestión xenofóbica, por un lado, nada que ver con la política, mientras en aquel entonces pues existía aquella política, ¿no?, de poner los pies en tierra seca, o que cualquier refugiado o migrante cubano pudiese cruzar hacia Florida y tocaba la Florida y era recibido, y por ahí para abajo era cuestión meramente de protocolos al darle la ciudadanía a los Estados Unidos porque era un refugiado político, ¿se acuerda de eso? Pero no con los haitianos, que huían de Baby Doc, el papá de su papá, ¿no? Papa Doc, ¿se acuerda de eso? Duvalier. Pues de Baby Doc, del hijo, del gordito, que era tan tirano como su padre. Esa es la historia básica, lo más simple posible. Bueno, dicho eso, pues ¿cuál era la excusa que se utilizaba para poder poner a los haitianos en Fort Allen? Básico, que todos y cada uno de ellos, de los que estaban allí, portaban el virus del HIV, que todos estaban infectados con SIDA. ¿Es o no es así? Dígame. Corríjame, busca información, despierta durmiente, salga del marasmo. Eso fue lo que dijo el gobierno federal. No lo dijo aquí un senador de estos despistados o un cojepón de esto de la Cámara de Representantes en Puerto Rico. Lo dijo el gobierno federal, nada más con el testigo. Que todos estaban contaminados con HIV, que todos tenían definitivamente que SIDA. Y había que aislarlos, había que repatriarlos, sacarlos de acá porque infectaban el país. Si eso no es racismo, pues usted anda borracho en Maví y no se conoce ni a sí mismo, ni entiende la realidad. Pero bueno, dicho eso, esto lo discutimos allá más profundo y con otros asuntos importantes, forales y tantas cosas de lo que se supone usted no deba saber. Pero bueno, traigo ese punto porque obviamente ahora se va a militarizar una vez más la frontera de los Estados Unidos.
Recuerde que este artículo, título 42 que trajo el expresidente Donald Trump para aguantar o retener a la gente que no siguiera pasando libremente durante el COVID-19 la frontera de Estados Unidos, México a Estados Unidos, también lo adoptó Joe Biden. Vamos a hablar como es, a calzón quitado. Joe Biden no vino y lo eliminó, no, Joe Biden lo dejó para usarlo a su favor en su política, si es que existe alguna, de contención en la frontera o de cómo trabajar con la migración o migración ilegal a los Estados Unidos, que no ha hecho nada Joe Biden con eso, es la verdad. Nada, ni cuando el Congreso era demócrata y ahora que es republicano, tampoco, nadie hace nada, nadie le importa realmente. Eso es, olvídese, tierra, territorio apache. Dicho eso, pues bueno, ahora se vence. Hay una orden ejecutiva para enviar ya el día 10, el miércoles 10 de mayo, un día antes, sobre 15,000 soldados activos, no en la Guardia Nacional. Recuerde que en la época de Trump habían 5,000. Actualmente hay como 2,500 guardias nacionales allí. Ahora van a enviar 1,500 soldados regulares. No para que ejecuten, obviamente, acciones punitivas ni acciones criminales, es decir, contra la introducción criminal de la gente, la droga, lo que venga de allá, no, nada de eso. Simplemente para que den apoyo logístico a la fuerza, a la migra, a la patrulla de frontera, a aduana, a todas las agencias federales que trabajan en esa frontera, que estén a cargo de vigilancia electrónica, lo entendemos, que estén a cargo, ¿no?, de lo que tiene que ver, ¿no?, con la administración allí, con la situación de los clears y todo lo que hay que hacer en la oficina, para ese tipo de cosas. Así que se dice militarizar, pero obviamente no van a estar directamente tratando con las personas que llegan, los mojados o los que vienen con los coyotes a través de la frontera. También es importante señalar que todo esto lo ha anunciado y lo ha traído a la luz pública el brigadier general Pat Ryder. Pat Ryder, que es el portavoz actualmente del Pentágono, allá en Washington. Dicho eso, hay otros asuntos también relacionados con esa frontera de México, que es importante que toquemos. Y tiene que ver, lógicamente, con la discusión del fentanilo y lo que la DEA y el FBI han estado ofreciendo información al Departamento de Estado y a las agencias que tienen que correr la seguridad de la frontera sur. ¿Qué pasa con el fentanilo? Bueno, ellos señalan a México nuevamente como el mayor productor de fentanilo que llega a la frontera de Estados Unidos. México lo niega, dice que no, que cómo va a ser. Bueno, dice la DEA, que son los reportes oficiales que hay, a los que yo puedo accesar como usted también, que los químicos de fentanilo llegan de China, que los importan de China. ¿Qué relación tiene el gobierno chino con esto, con una guerra sucia contra Estados Unidos o no? Yo no lo sé. Ni lo puedo ni negar, ni lo puedo asegurar. ¿Me explico? O sea, esa información no está a mi alcance, sigue siendo clasificada. Simple y llanamente, la DEA dice que los químicos para producir fentanilo llegan desde China, supuestamente de forma ilegal. No se sabe, como he dicho una vez más, si el gobierno chino está involucrado en una operación especial para sabotear a los Estados Unidos, como Estados Unidos lo había hecho en el pasado. Oiga bien y oiga. Bueno, escuche. Oiga y escuche, las dos cositas se parecen, no es lo mismo. En la década de los 70, cuando Salvador Allende ganó las elecciones democráticas allá en Chile, ¿no?, y que obviamente Salvador Allende era de izquierda, de hecho era marxista, era de la izquierda radical, tenía simpatía con Cuba, con la Unión Soviética, con todo tipo de vecinos de la izquierda en América y en Asia y Europa y donde fuese. Bueno, Salvador Allende, todos sabemos que sufrió un golpe de Estado. Pinochet, el general Pinochet, tomó el control del país. Dice la versión oficial que se suicidó con un AK-47, o sea, ametralló él mismo. Si Pepe, ¿usted lo cree? Pues allá usted crea la versión oficial, tráguesela y tómesela con pique. Después otras versiones extraoficiales dicen que no, que lo ejecutaron, que lo suicidaron, cosa que no es nada raro, algo común en cualquier golpe de Estado en cualquier parte del mundo. En aquel entonces, antes que le dieran el golpe de Estado a Salvador Allende, en el 71, Estados Unidos, la CIA, había comenzado una operación ¿para qué? Para embarcar cocaína en grandes cantidades, básicamente en cantidades industriales, y no hablo ahora de la que se produce para la Coca-Cola, simplemente la que se enviaba o se tenía en el mercado negro, específicamente cocaína producida en Colombia, por carteles en Colombia que la CIA tenía acceso. Y esto es información real, esto no es especulación, o se lo contó Cheo a Tuto, y Tuto se lo inventó y lo tiró para adelante, un fake news. No, lo enviaban. Estados Unidos envió, oiga bien, envió sobre 10 toneladas de cocaína a Chile, para que se distribuyera por todo Chile, a la juventud chilena, todo el mundo se volviera loco con el perico y con las narices empolvadas, todo empolvado nifiando, todo eso. ¿Qué pasó? Bueno, esta es la historia. Los agentes de Salvador Allende interceptaron el cargamento de cocaína que iba para Chile.
¿Y qué hizo Chile? Pues se la devolvió a Estados Unidos. No, un paquete, mira, aquí tienen esto. No. La embarcó, obviamente, de manera ilegal, la hizo entrar a Estados Unidos y la envió al mercado negro de Estados Unidos para que los mismos norteamericanos o estadounidenses se drogaran con su propia droga. Eso es histórico. O sea, aquí hay datos dentro del mundo de lo que se supone usted no debe saber, de toda esa guerra secreta que siempre ha ocurrido y que son las que funcionan y hacen cambiar el mundo. Y que dentro de la CIA o de las agencias de inteligencia globales le llaman guerras de bajo impacto. ¿Por qué de bajo impacto? Bueno, porque los muertos directos son pocos, los daños colaterales son grandes, pero la dirección directa, ¿no? La identificación de cómo comienza la operación no está bien definida y es difícil obviamente identificar o tener una represalia directa contra esto. Y de eso se trata, ese juego que todos tienen de decepción y mentira. Dicho eso, en ese caso, pues lo traigo con esto, pues obviamente porque China ha jugado anteriormente este juego, no solamente con el fentanilo y opiáceos, sino que también con ¿qué? Con plagas que han llegado a Estados Unidos, plagas que llegan en semillas, plagas que llegan en frutos, muchos de Asia, del sudeste asiático y de China, y que llegan en ocasiones ilegalmente o llegan en otros embarques e envían estas cosas que se supone que el FDA detecte, ¿no? Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y han traído un sinnúmero de plagas que atacan no solamente cosechas en Estados Unidos, sino directamente a los bosques de Estados Unidos. Y usted encuentra ahí desde la avispa esa grande, gigantesca, hasta otras mariposas, orugas y polillas, entre otros insectos que son dañinos a los bosques en Estados Unidos. Claro que no nos llamemos engaños, Estados Unidos ha hecho lo mismo, ha hecho lo propio. Inclusive Cuba, la Cuba de Castro, la Cuba comunista, esa Cuba que no adelanta, que se quedó perdida en el espacio, en el tiempo, que no va para ningún lado como está, pues también sufrió muchos de estos ataques en su medio ambiente, ataques directos a sus cosechas con hongos y plagas, obviamente dirigidos por la CIA, para debilitar el sistema y poder promocionar en algún momento un golpe de Estado, cosa que no ha ocurrido. Pero bueno, dicho todo eso, como parte de un toque histórico, la visión, y lo que yo diga aquí, verifíquelo, esto no es a ver qué dice, a ver qué se me ocurrió, estos son datos, son hechos, análisis de tantísimos años de esto, y estar, como siempre, verificando información, y usted va a hacer lo propio, usted va a hacer lo mismo, buscar estas informaciones y muchas más, porque hay muchas, yo todas no las puedo desglosar aquí, yo simplemente tengo que estimularle a usted a que busque un poquitito más, a ver qué rayos hay, más allá de lo que se publica todos los días. Dicho todo eso, vamos a ver, la DEA acusa a México de eso. Pues por otro lado surge obviamente AMLO, ¿no? Y AMLO surge en estos días también hablando en contra de los Estados Unidos y diciendo, Estados Unidos está perdido, no va a avanzar, el problema de Estados Unidos es su política arcaica, es una política rancia, y eso está el video en todas partes, yo vi el video, vi también la entrevista, etcétera, etcétera, así que todo lo podemos ver de las palabras de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que también es otro sextagenario, igual que Trump, igual que Biden, y que anda picando cuesta abajo como Gardel. Pero lo importante aquí es que lógicamente no tapa su mala relación con los Estados Unidos, con el liderazgo de Washington, ¿no? Se ve que hay antipatía y obviamente sí se ve su simpatía hacia otras tendencias ideológicas, porque todo el que sabe un poco la política de México sabe que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es de la izquierda mexicana, no es del medio, no es del centro, ¿quién le dijo eso a usted? Menos de la derecha, es de la izquierda mexicana y es parte de esa ola de la izquierda ideológica que ha tomado control en muchos países de Latinoamérica. ¿Eso es bueno o es malo? No, yo no podría decir si es bueno o es malo, solo deben contestar cada uno de los pueblos o naciones que están bajo el régimen de izquierda o un estado bajo el régimen de derecha, que pueden estar bajo una dictadura, que puedan estar bajo cualquier situación, porque hay dictaduras de izquierda y derecha. Simple. Que le diga que las dictaduras son de derecha, pues es un imbécil o meramente no sabe nada. Y el que le diga que solamente los dictadores son los Castro y la izquierda, pues está perdido. Eso definitivamente tiene la cabeza llena de paja. Así que tenemos que darnos cuenta que eso está en el amplio margen, el amplio espectro de la política. Usted encuentra de todo, la derecha y la izquierda. Terrible. Pero bueno, dicho ese asunto, y yo acá sudando, mire para allá, esto está el calor en Puerto Rico, está bien duro. A ver, el techo aquí empieza a botar ese calor del día y aquí empieza a asarse. Y por el día, pues ya sabemos la ola de calor que estamos recibiendo. No es fácil y comenzamos próximamente el verano. ¡Wow! Encendido. Bueno, importante en todo esto que yo traigo a ustedes es que obviamente él acusa a Estados Unidos de la historia desde la época de la doctrina Monroe, del presidente Monroe, cuando decía América para los americanos y que pues tal vez se refería, que algunos dicen, ¿no?, que aquí la alusión era América para los americanos del norte, no para el resto de los centroamericanos y suramericanos. América para los americanos, la doctrina Monroe,
que era obviamente no meterse en Europa en nada, ni en guerras, ni conflictos, ni nada, pero no permitir que Europa pusiese cabezas de playa en América. Y esa misma doctrina de expansión que tenía Estados Unidos en el siglo XIX, pues nos llevó a la guerra hispanoamericana, nos llevó obviamente a Puerto Rico y su situación actual, ¿no? El Estado Libre Asociado, que no es ni aquí ni es de allá, ni es eso ni es lo otro. Pero bueno, aquí estamos en indefinición todavía, yo peleando con la garganta, y a ver qué depara el futuro. Él acusa a Estados Unidos de no haber cambiado, AMLO, de que Estados Unidos no ha cambiado esa visión del mundo, que sigue siendo rancio, que ya el mundo cambió, que ya Estados Unidos no puede estar invadiendo y dando golpes de Estado, porque es verdad, la historia está clara, las operaciones las hacía en Europa, en Latinoamérica, eran golpes de Estado tras golpes de Estado, de acuerdo a cómo iban los intereses de las multinacionales de Estados Unidos, desde la United Fruit hasta la Exxon y muchas más, inclusive allá en África muchísimas veces. Pero de la misma manera también encontramos golpes de Estado y revoluciones que fueron incitadas por la antigua Unión Soviética, no por China. O sea, China nunca ha tenido realmente esa aspiración de exportar su ideología comunista, porque la ideología comunista de China es muy cultural, me explico. Es muy de acuerdo al estilo de vida, costumbre y cultura china, aunque Mao Zedong llevó aquella revolución cultural destruyendo a casi todos los filósofos que habían en la antigüedad y tratando de destruir todo lo que pudiese ser relacionado, ¿no?, con esa tradición en China. Desde el budismo, obviamente, ¿no?, hasta Confucio, que estaba prohibido en la época de Mao Zedong. Pero la China actual ha revivido todo eso y ha cambiado su aparato económico y sabemos hacia dónde va y sabemos que la desdolarización es lo que viene. Y ya hemos escuchado a Egipto, precisamente, póngase al día, Egipto ha estado hablando de que va a desdolarizarse, que va a empezar a usar la moneda china, el yuan, y que va a estar utilizando el rublo ruso, etcétera, etcétera. Y esto va también de la mano con la India, otros países, Irán, etcétera, etcétera. Así que, lógicamente, hay una convulsión mundial a nivel de lo internacional y hay que ver cómo afecta la economía occidental, la de Estados Unidos y, obviamente, la nuestra, la chiquita aquí en Puerto Rico, que es un receptáculo, un pequeño ejemplo de lo que pasa al otro lado, de allá del mar, al norte. Bueno, dicho todo eso, también hay otras situaciones, porque hay muchas cosas que... Pues bueno, no vamos acá a ponernos a discutir, no da tiempo para discutir todo eso, pero creo que es importante que estemos claros. Se supone que probablemente para la próxima semana, el martes 9 o jueves 11, que termina el título 42, el 10 llegan las tropas militares a la frontera ya a apoyar las unidades que hay fronterizas de Estados Unidos, y entonces el 9 es que se celebra en Rusia, en la Federación Rusa, el fin de la guerra, o la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi de Adolf Hitler, ¿ok? Todos los 9 de mayo, recuerda eso. Pues bien, dicho eso, pues de lo que se habla hace un buen rato, desde hace meses, es que probablemente la contraofensiva de Ucrania sea ese martes 9 de mayo. Yo siempre he creído que anunciar cosas así es un poquito, qué sé yo, farandulesco y que realmente la logística, el Estado Mayor, la inteligencia y todo, no telegrafía, perdón ustedes, sigo yo acá con la garganta fallando, la vocal, no telegrafía sus movimientos, porque entonces pones en atención, alerta y haces que el enemigo pues se prepare para un posible golpe a tal hora y tal fecha. Y siempre el factor sorpresa es importante. Digo esto porque se supone que ya en cualquier momento, puede ser antes, puede ser después, algunos quieren que sea un golpe político para Rusia, para Putin, una contraofensiva enorme. Ya hay miles de tanques en el territorio ucraniano, en Bakhmut, por ejemplo. ¿Recuerdas usted? Allí estaba peleando Wagner en Bakhmut. Pues bueno, hay miles de tanques ya, hay un abanico de miles de tanques que han llegado y de nuevas tropas ucranianas entrenadas en Europa y Estados Unidos, lo sabía, ¿verdad? Y que están meramente a horas o días comenzar la contraofensiva, que supuesta y alegadamente, tal vez, quién sabe, se dice que podría llegar hasta Crimea, por lo menos eso es lo que fafanronea el gobierno ucraniano. Zelensky eso es lo que fafanronea, que cuando lleguemos vamos a llegar hasta Crimea, cosa que yo dudo mucho, lo dudo, que tenga la capacidad de llegar hasta allá. Obviamente, pues, de estar acercándose a Crimea, estoy yo seguro que la aviación y la naval rusa abrirán fuego con todo lo que tienen disponible. No hablo de armas nucleares, armas obviamente, las armas convencionales, un fuego graneado. O sea, no creo que puedan llegar hasta Crimea. Estoy prácticamente seguro de eso. Si me equivoco, pues bueno, la historia dirá otra cosa. Pero sí estoy claro de que si esa fuerza que se ha estado organizando y que está a punto de comenzar una ofensiva mayor, sí podría tomar todos los territorios que sí tomó Rusia dentro de Ucrania, que se los achacó, se los tomó, se los agarró en referéndum fantasmillas o fantasmas, de esa manera.
Eso sí podría pasar. Por otro lado, ¿no cree usted que las fuerzas rusas están unidas y están todas juntas? Hay problemas con el grupo Wagner, ¿ok? Hay problemas obviamente con Prigozhin. Prigozhin sigue enfrentando al alto mando ruso. Prigozhin dice que las cosas están malas en el frente, ¿ok? Es decir, el jefe, el dueño de Wagner, como usted le quiera llamar, dice que las cosas están malas en el frente y que se puede perder la guerra. Léalo, búsquelo, verifique. Mientras el Estado Mayor ruso dice que no, que todo está peaches and cream. Recuerden que este señor se está despuntando como un posible contrincante político de Vladimir Putin más adelante, tal vez más cerca de lo que creemos. Así que hay que estar pendiente a todo este cambio internacional. Y recuerde que todo esto que pasa en el mundo tiene efectos colaterales en todas partes. Y tiene efectos en Estados Unidos, efectos en Puerto Rico. De alguna forma o manera. No tiene que explotar la Tercera Guerra Mundial, lo sabe. No tenemos que entrar ahora mismo a cuetazos y bombas con los chinos, que eso vendrá en su momento, sépalo, vendrá en su momento. No sé cuándo, pero por ahí viene en camino, está programado. Nadie sabe, solamente ellos, los que planifican la guerra, los halcones de la guerra. Pero sí es importante que sepamos que lo que vaya a ocurrir en este gran movimiento allá en Ucrania y lo que pueda ocurrir en la estabilidad interna de Rusia va a tener eco acá en Occidente en todos los márgenes económicos, sociales y políticos. Inclusive, la influencia que pueda tener todo esto puede influir de tal forma y manera que inclusive hasta las elecciones en Estados Unidos podrían verse influido en esto en el 2024. Esto va más allá de la escala que usted se imagina. La profundidad de todos los asuntos es más que importante. Bueno, llegué hasta acá, hay mucho calor. Una vez más agradezco de corazón a los miles y miles y miles de personas que estuvieron con nosotros allá este fin de semana en Bellas Artes de Cagua, en Top Secret. Todos vieron lo que hay, todos vieron más allá de lo aparente, no una cosa, no 10, no 20, no 30, una enorme cantidad de evidencia documental, evidencia fílmica, lo que hay, lo que no le dicen a usted, lo que se supone no se sepa, ahí lo hablamos y lo expusimos al público, sin miedo, sin censura, directo al grano. Vamos a ver si eso se presenta próximamente en Estados Unidos, allá en Florida, creo que posiblemente en otros estados, están eso en planes, y aquí en Puerto Rico, en algunos otros lugares de la isla, porque esto es una actividad de grandes márgenes, es decir, gran actividad, no es 100 personas, 200, no, esta actividad de miles de personas, por el contenido, la profundidad y ponernos a pensar más allá de lo aparente. Compartan este video con gente que usted crea que quiera ver desde otro ángulo de vista, ¿no? Otra perspectiva, el mundo en que vivimos, inclusive la realidad puertorriqueña. Recuerde que este viernes, sí, por fin, caridad por fin, va a estar conmigo el ingeniero Orlando Pla, vamos a estar Orlando y yo en nuestro coloquio, acá los viernes, en la otra realidad un ratito, compartiendo con ustedes con todo y el calor. Un abrazo, gracias siempre por el apoyo, comprometidos con ustedes a ver más allá siempre qué cosas suceden y tratar de delinear algo lógico, conciso y sobre todo que sea verídico sobre la información y la discusión mundial sin llegar a la exageración, a la prensa amarillista, o traer cosas, conspiraciones sin fundamento alguno. Decir lo que hay realmente, usted nuevamente busque y llegue a sus propias impresiones, no conclusiones. Recuerden, no cierre, mantenga la dialéctica abierta de la discusión. Buenas noches, un abrazo, me honra ser parte de sus amigos y que ustedes sean los míos también. Hasta el viernes. Sayonara. Buenas noches. Ojo, hoy me entierra por aquello de que me cuidan.